y les cuento un poquito de la palabra que traigo hoy. La palabra renace en mí en el año 2019. Imagínense, un tesoro bien, bien valuado para mí, rico por poder confesarlo con mi familia, con mis amigos que son ustedes. Y primeramente me llegó a mí. Fue en cuando estuve en el verano pasado, fui al barco Los Hop. No sé si ustedes fueron parte de eso. Bueno, yo participé y fui de colado en realidad a la super invitación porque mi polola se inscribió y fue a la reunión con ella para acompañarla. Entonces el líder me dijo, ¿y tú eres cristiano? ¿Quieres participar? Y le dije, ya, será. Así que participé igual. Y luego después se asignaban tareas dentro del barco. Y dentro del barco se pasaba por una historia cristiana que es la historia del hijo pródigo. Y me tocó estar ahí. Casi todos los días que estuve participando ahí, estuve contando la historia del hijo pródigo y me llevaba a una reflexión, a un consenso que todas las personas que pasaban por ahí de Penco, Irquén y de Talcahuano, todos los conocían. Quizás todos conocimos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Pero quizás no todos los tenían el sentido o cómo el papá quiere hablar de su hijo. Y los niños entusiasmados con los dibujos y todo. Y esa es la reflexión que quiero traerle hoy día y que puede ser de bendición para sus vidas. Para mí me habló durante toda esa semana, contaba la historia inclusive como unas 25 veces diarias. Entonces ya para mí el Señor me hablaba cada hora. Así que sea de bendición para sus vidas. Y hice un PowerPoint para que le vayamos tomando sentido y que puedan verlos todos y estemos atentos todos, ¿ya? Así que puedo compartir pantalla, tío Freddy, no sé. Ahí sí, quiero verlos a todos arriba, ¿se puede? Aquí. Bueno, les cuento un poquito. El Pachi cuando empezó a hablar, dije, chuta, el Pachi va a hablar lo mismo que yo. Me sorprendí porque dije, Lucas 15, chuta, dije, estaba ahí mismo. Parece que va a hablar de parábola hoy día. Y como el Pachi hizo una introducción de la parábola, ¿qué es una parábola? Es una ración corta y sencilla, real o inventada, la cual Jesús establece una comparación y una enseñanza. Eso quiere lograr Jesús con una parábola. Bueno, yo le puse el título así como el padre ve a su hijo tan desolado, triste, regresa al corazón de Dios. Amén. Como contexto al tema, yo puse que cuando Dios quiere llegar al corazón de una persona, Dios nos cuenta historias. Así lo ha hecho siempre y así lo hizo Jesucristo. Cuando multitudes de personas seguían a Jesús y disfrutaban su ministerio, otras personas en vez de alegrarse se enojaban porque los pecadores se acercaban a Dios. Jesús quería ayudar a las personas de su época a entender y le cuenta esta historia. Bueno, Jesús veía que el corazón de las personas estaban endureciendo y no entendían mucho. Entonces, de una forma le cuenta parábolas para hacerla entender y comparar una reflexión que él les quiere enseñar. Bueno, esta parábola se encuentra en Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Es un padre con dos hijos. Bueno, levan el nombre de Jesús. También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos, todo el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que asentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levanté e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra. O sea, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, coman y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Me encanta esta historia porque es una relación de padre e hijo. Y esta relación es la que papá nos quiere tener. A pesar que quizás muchas veces, o cuando llegamos nosotros a conocer a Cristo, estábamos todos perdidos. Y me recordaba cuando, cuando iba a visitar a mi familia, por mucho tiempo pasaba que no los veía. Yo decía: chuta, pero una forma porque me apartaba del especial o lo que había perdido, quizás mi familia, mi papá. Y en este sentido Jesús le hace énfasis a su relación del hijo menor hacia el padre. Y bueno, yo más o menos, para que se hagan imágenes, a mí me encanta ver una historia y que sea con imágenes. Entonces, lo voy a repetir un poquito para que ustedes se hagan la imagen como niños quizás, para entenderlo mejor. Y vamos a leerlo nuevamente el texto viendo estas imágenes, para que le entregue un poquito más de enseñanza a cada uno de ustedes. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a, a pedir trabajo a un lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí muero de hambre? Tomó su decisión y dice: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. El padre, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a los criados: saquen pronto el mejor ropa, vístalo, póngale también un anillo, el cual dedo y sandalias en los pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¿Y qué celebraremos? Dice: celebraremos un banquete porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Pero ¿qué es lo que produjo esta separación con el padre? El hijo, viendo que tenía todo, pero sabía que habían otras costumbres que quizás lo podían entretener en otros lugares. Era una vida que no estaba saciada completamente por el hijo. Les quiero decir, una persona que se sale de la presencia de Dios pierde la dirección que Dios te quiere dar. ¿Qué es lo que perdió el hijo? El hijo perdió su identidad como hijo. Cuando nos salimos de la comunión con el Creador, nos dejamos engañar por lo que el mundo nos puede mostrar o nos quiere dar. Inclusive el hijo se volvió adicto a malgastar y volverse nuevamente esclavo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos salimos de la presencia del Señor? De una forma perdimos la identidad como hijo, perdimos lo que el Señor nos ha dado o lo que el Señor nos quiere decir, y nos volvimos una forma adicto a lo que el mundo nos quiere dar. Y de una forma pasamos a perder nuestro derecho como hijo y volvemos a ser esclavos.
Y pensando en esto, Jeremías 29:11 nos cuenta, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para dar un fruto y una esperanza. El Señor no quiere jamás que Él de una forma pierda el control, o sea, que nosotros perdamos el control, que Él dejemos serlo, que Él sea luz en nuestra vida. Pero de una forma nosotros debemos confesar, Señor, yo soy tu hijo y quiero ser realmente dirigido por tu dirección. No quiero apartarme jamás de tu voluntad. Pero la pregunta es, ¿queremos la aprobación de Dios o del mundo? Juan nos habla claramente en el capítulo 2, del 15 al 16. Nos dice, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es grande, ¿estamos haciendo la voluntad de nosotros o la voluntad del Padre? Dice claramente Juan que la voluntad de quizás nuestros deseos, nuestros placeres físicos insaciables, son los que el mundo nos entrega. Pero la voluntad que Dios nos da permanece para siempre. ¿Cuál es la enseñanza del hijo pródigo? Hubo un milagro hacia la ruta de la perdición, ¿cierto? El hijo se perdió, malgastó todo lo que el padre le había dado, pasó eh, tristeza, amargura, al haber gastado todo, y luego, pero recuerda lo que más le costó, es que había perdido el derecho de haber sido hijo. Entonces el hijo fue equivocada, realmente está triste, quebrantado, pero el hijo de una forma, a pesar que pasó toda esa dificultad, recapacita y diciendo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo parezco de hambre? Diciendo que yo lo tenía todo y de una forma me transformé en algo que no tengo nada, que lo perdí todo, ya no tengo deseo de nada, parezco de hambre, de abundancia. ¿O cuál fue la decisión realmente del hijo? Arrepentimiento. Eso igual a un cambio de pensamiento, de mente, o como decía la tía Lore, es un cambio de una forma de pensar, es un cambio realmente de reflexionar cada día. Lo que la palabra nos provoca es una reflexión para poder realmente recapacitar en nuestros planes propios que tenemos. Y de una Tomás, forma, y de una forma de ayuda. decir, yo la he dado es porque la sangre de Jesús y la gracia nos favorece, porque Jesús Yo murió también. por cada uno del mundo. Y gracias a Él podemos decir que lo amamos y que los placeres de una forma que Dios nos da, podemos entrar en eso porque somos sus hijos. ¿Cuál fue la reacción del hijo pródigo? El hijo se tiró al suelo cuando vio a su padre y lo único que fue tirarse a llorar diciéndole, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno como de tus jornaleros trabajadores. Imagínense, él era uno de los, no sé, uno de los empleados y de una forma dice, Padre, yo quiero volver, pero hazme uno como tus jornaleros, no me importa, pero yo quiero volver de una forma como el Pachi nos contaba, quiero ser una de tus ovejas, yo quiero ser una instruidora por ti, y darme lo más bajo, pero quiero seguir tu caminar. Quiero entrar nuevamente a donde yo me sentía feliz, donde lo tenía todo. Y el padre, la reacción que tuvo fue, y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio, y su padre se emocionó, su corazón de una forma se entristeció, pero de alegría, movido en misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, no le interesó una forma que el hijo se había ido, o las cosas que había pasado, adicciones que el mundo le había dado, tristeza, amargura,
sino que el Padre con los brazos bien abiertos le dice, ven, acá no ha pasado nada, y la misericordia lo corrió y le dio un abrazo y lo besó. Yo sé que el reconocimiento del Hijo dice, tú eres realmente cuando vio la calidez o el estado que había llegado, de una forma dice, tú eres la persona que yo estaba buscando. O nosotros mismos cuando estamos como cansados o cuando pasamos un mal día, pero cuando llegamos a la presencia del Señor o cuando tenemos una intimidad con el Padre, decimos, oh Padre, realmente que el día que tuve, pero este es el momento más especial de mi vida porque yo sé que en ti lo tengo todo. Ahora me doy cuenta de quién soy. Ahora me doy cuenta de quién eres tú, y tú eres la fuente de mi vida. Estos abrazos están abiertos para darnos el descanso y el amor. Les recuerdo a cada uno que el abrazo del Padre está todos los días con nosotros, inclusive cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, el abrazo del papá siempre está con nosotros. Como podemos ver la imagen que sale aquí al lado, el Padre está, nosotros somos realmente como niños que volvimos a nuestro papá, que es Dios. Volvámonos y Él nos da un descanso eterno y un descanso de amor que solamente el papá nos puede entregar. La invitación para hoy es que el papá inclusive nos invita a su mesa. Imagínense, el papá de una forma lo perdonó, lo mimó, lo amó, y le dice a sus jornaleros, a sus siervos, dice, saquen el mejor vestido, vístanlo con la mejor ropa, esto ha pasado, pero este caminar sigue y trae la comida más rica, esto tiene derecho a una fiesta, a una celebración. ¿Qué pasa cuando una persona llega a la iglesia? O cuando una persona se arrepiente, es un motivo de agradecimiento, un motivo de alegría, un motivo de hacer fiesta, porque alguien que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Imagínense esa alegría cuando ayer veíamos a uno de los chicos que llegó a la iglesia, a Camilo, Nicolás, qué alegría de una forma que estaba en el mundo y le interesa también cosas que el Señor les puede entregar. O no sé, la iglesia en general, llegan personas nuevas, son motivos de alegría, de poder celebrar de una forma especial porque Dios ha llegado a sus vidas. Imagínense, dice la palabra, estaban muertos y ahora tienen vida, estaban perdidos y ahora son hallados. Qué gran alegría cuando nosotros estábamos perdidos y somos hallados por el Padre. No sé si a usted les parece alegre o le da tristeza que el Padre lo había, que salió a su encuentro. Y es una alegría tan tremenda que el Padre haya salido a nuestro encuentro y nos da grandes privilegios, o de ser llamado su hijo, para mí es muy especial decir, papá, te tengo aquí hoy día en la mañana, sé que tengo estas dificultades, pero sé que contigo puedo sentirme tranquilo porque tú me das paz. Y tus palabras no pasan, sino que tú no eres un Dios mentiroso, sino que tu palabra se cumple y se está cumpliendo en mi vida. Les quiero contar que la gracia del Padre nos alcanza hoy. Como todos sabemos el versículo, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que Él cree no se pierde, más tenga vida eterna. O sea, el Padre nos invita a nosotros a que podamos creer en Él, creamos en su palabra, creamos en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha confesado, y eso nos va a dar una tranquilidad y no nos vamos a perder como la oveja, como nos contaba Pachi, o como una forma como el hijo pródigo. Creamos en su palabra, creamos en lo que Él nos ha dado. Y imagínense que esta promesa no es solamente para nosotros los que ya hemos creído, sino que los que aún faltan por creer. Esta es la palabra o la enseñanza que debemos dar a las personas que aún no han creído. Atraigámoslos o seamos puente de bendición a cada uno de ellos. Cuando yo contaba esta historia en el barco, vi a gente que quizá desinteresada, o vi a niños, no sé, que les gustaban los dibujos, pero vi a mucha gente que a pesar que ya sabía esta historia, en su corazón algo produjo. Y eso es lo que el Padre quiere entrar al corazón para que volvamos a Él. Quizás mucha gente está triste, mucha gente ha tenido quizás enojos con Dios, pero Dios dice que Él es todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si tenemos esa confianza de que si lo tenemos a Él, lo podemos tener todo, hermanos.
Y el Padre nos recuerda, esta es la distancia que yo y ustedes queremos, hermanos, reconozcamos nuestra situación y nos demos cuenta que debemos volver a casa. No hay culpa o pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. No hay distancia que Dios no haya recorrido por ti. Hay un nuevo comienzo. A pesar de todo lo que podamos haber pasado, el peor pecado quizás que uno haya podido pensar, la sangre de Jesús es la que nos perdona, somos justificados con Jesús. Y hay un nuevo comienzo. Pero dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Yo no quiero ser lejano, quizás con temor muchas veces le hablamos a Dios, o cuando queremos orar estamos nerviosos, pero la relación es cuando nosotros realmente reconocemos nuestro error y decimos, papá, yo sé que he cometido error, pero soy tu hijo, amóldame, Señor, háblame, Señor, y enséñame, Señor, quiero ser como un niño nuevamente y soy tu hijo. Qué rico poder decirle papá, qué rico poder decirle papito lindo. De una forma es algo especial que podemos tener una relación cada día. No sé si ustedes todos los días tienen una relación con él, ustedes saben cada uno, pero la relación es tener esa relación de papá-hijo. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos una amabilidad, una persistencia en él, porque Él tiene planes de bien para nosotros, no de mal. Pero tenemos nuestra parte de decir, confesarnos que muchas veces nos sentimos débiles, que muchas veces nos sentimos trabajados, cargados, pero la palabra nos dice claramente que Él nos hará descansar, porque somos sus hijos. No sé si ustedes se sienten como sus hijos. Yo cuando contaba esta historia me sentía tan rico, más encima el nombre del hijo era Pepito, que le cambiamos el nombre a cada uno de los hijos, y yo muchas veces puse mi nombre en la historia. Justo nosotros somos dos hombres, entonces ponía el nombre de mi hermano y el nombre mío, y cambiaba. De repente el hijo menor era mi hermano y de repente era yo, pero me veía en esa situación que cuando nos apartamos realmente de Dios, perdimos la orientación en lo que Dios nos quiere dar. Perdimos muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero es ahí donde el Padre sale al encuentro y nos abraza nuevamente y dice, tranquilo, estás conmigo. Vuelve a mí, vuelve a mi rebaño como una oveja y esto no ha pasado nada. Quiero que nos tomemos quizás un minutito teniendo ahí una relación del Padre con el Hijo. Ahí está el Padre abrazando a su hijo destrozado, con ropa quizás negras, sucias, inclusive con hambre, pero el Padre nos recuerda a cada uno de ustedes, te estoy buscando como un padre ama y busca a su hijo. Tengamos un minuto con el Señor, diciéndole, Señor, realmente he pecado contra ti, contra el cielo, pero sé que de una forma no he perdido a ser tu hijo, pero quiero volver realmente a tu orientación. Como hijo o hija, todos somos acá hijos o hijas, somos hermanos, somos amados por el Padre, pero sé que quizás hay dificultades que nos impiden tener esa comunión especial con Dios. Hay tristeza en nuestro corazón, pero Dios quiere que nuestro corazón esté nuevamente alineado a Él para que Él gobierne y podamos hacer su voluntad. Quiero que en este momento cerramos nuestros ojitos, que podamos decir, Señor, eh, nos hace falta, o cada uno sabe en su corazón qué es la situación que están pasando como familia, como amigos, como hermanos, eh, o agradecimiento a lo que el Señor nos ha dado en este tiempo, y que volvamos a tener el primer amor encendidos por Dios y que no tengamos vergüenza de hablarle a nuestro Padre porque somos sus hijos.